Quisiera que me acompañaran al libro de Primeras de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Ustedes saben, leímos este pasaje la semana pasada e hicimos alusión a este pasaje la semana pasada. Volvemos a leerlo en el día de hoy y vamos a hacer referencia también al resto del capítulo porque es una historia completa. Primeras de Reyes, capítulo 21. Estamos hablando acerca del misterio de la imparcialidad. El misterio de la imparcialidad de Dios. Y ustedes saben que yo escribí un libro acerca de esto. Tengo que traducirlo todavía al español, pero está el libro escrito en inglés. Podemos confiar en la justicia de Dios. Y hablamos acerca de la imparcialidad de Dios y eventos que nos llevaron a considerar la imparcialidad de Dios. Una de las cosas que hemos notado a través de los años es que, a pesar de que es un tema tan claro presentado en las Escrituras, es un tema del cual se ha hablado muy poco en la literatura cristiana. Realmente, cuando yo comencé a hacer mi investigación acerca de este tema, encontré que el tema no aparece en ninguna de las teológicas sistemáticas escritas en los últimos 200 años. La imparcialidad de Dios no aparece, no está, no se menciona, no se dice. ¿Por qué? Hay muchas razones, diferentes personas puedan explicarlo, pero queremos hablar de la imparcialidad de Dios y como es un tema tan complicado, aunque podemos decir a la superficie es bien sencillo, pero es bien complicado por las ramificaciones que tiene en cómo Dios se relaciona con nosotros y en cómo nosotros aprendemos a vivir. Y en las próximas semanas o meses, o quién sabe cuánto tiempo me toque, vamos a seguir hablando de este tema hasta que podamos llegar a un punto donde nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios para con nosotros con su tema de la imparcialidad, porque creo que el conocer a Dios es nuestra primera responsabilidad como cristianos. Leemos Primera de Reyes, capítulo 21, y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daba otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y pedimos que cada uno de nosotros comencemos a tener un conocimiento más profundo de este tema tan importante, de este regalo espiritual que nosotros tenemos en la iglesia, y pedimos que este conocimiento de tu imparcialidad nos ayude, Señor, no solamente en cómo vivimos nuestra vida diaria, sino en cómo analizamos los eventos que están ocurriendo en nuestros medios en estos días. Gracias te damos por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Como ya les dije, la semana pasada hicimos mención primera acerca de Nabot aquí en Primera de Reyes capítulo 21. Hoy yo quiero expandir un poco más acerca de ese pasaje, de cómo juicios parciales, prejuiciosos e injustos, cómo se ven, cómo esos juicios se ven. Cada vez que las personas juzgan a los demás
desde una perspectiva de una ambición egoísta, van a traer resultados injustos que Dios considera que son vergonzosos. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios no cambia para acomodarse a nuestros deseos y a nuestras decisiones. El problema que nosotros encontramos en muchas ocasiones es que nosotros no conocemos los motivos de la gente. Nosotros no entendemos el cómo o el por qué la gente funciona de la forma que funcionan. Y yo creo que por eso es que el Señor nos da un aviso y nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Él no está diciendo que no debemos hacer evaluaciones de circunstancias, o Él no está diciendo que no debamos de mirar a una persona por sus acciones y decir sus acciones no son agradables o sus acciones son agradables. Él lo que está diciendo, yo creo, es que no debemos hacer un juicio muy ligero, o que no debemos hacer juicios superficiales, porque cuando hacemos juicios superficiales o ligeros, o basándonos en cosas físicas, vamos a cometer injusticia. Y el Señor nos dice que si nosotros cometemos alguna injusticia en contra de otro, esa misma injusticia va a regresar a nosotros. Por eso es bien importante que nosotros entendamos cómo Dios funciona en su imparcialidad, porque nosotros cuando funcionamos imparcialmente prevenimos o nos protegemos de hacer juicios injustos en contra de otras personas. Y eso es muy importante porque nosotros como seres humanos somos bien legalistas. La tendencia de nosotros es juzgar a los demás más fuerte y más rígidamente de cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Cuando el juicio va en contra de mi hermano, hay que aplicarle la ley al máximo. Cuando el juicio viene en contra mía, yo merezco gracia, amor, misericordia y compasión. Y entonces el Señor dice que si eso es cierto acerca de mí, también debe ser cierto acerca de la otra persona. En el día de hoy, este pasaje que nosotros tenemos, encontramos todos esos elementos envueltos. Encontramos una narración donde la agenda escondida no se ve revelada, pero como la Biblia se revela a varios niveles, la Biblia nos va a revelar cuál es la agenda escondida en este pasaje. La Biblia nos va a hablar de la injusticia que se comete en contra de un hombre inocente por causa del egoísmo, por causa de la avaricia de otro hombre que lo tenía todo. Y cuando las personas actúan por envidia o actúan por avaricia, están dispuestos no solamente a sacrificar sus propias almas, sino que están dispuestos a destruir gente inocente en el proceso. Y nosotros como cristianos tenemos que tener los ojos abiertos para no caer en esos errores. Cuando nosotros leemos este pasaje, no sé cuántos de ustedes lo han leído completo anteriormente, pero cuando nosotros leemos este pasaje, al concluir el pasaje o mientras lo vamos leyendo, se nos va calentando la sangre con enojo y con ira. Porque estamos viendo una injusticia siendo hecha, perpetrada ahí en frente de nuestros propios ojos. No podemos escapar la forma en que este proceso se está desarrollando, que concluye con el asesinato en público de un hombre inocente. Y cuando leemos el pasaje, a mí se me levantan los nervios un poco. Uno se enoja un poco leyendo el pasaje, y yo lo he leído muchas veces, pero cada vez que lo leo me enojo, no solamente con Jezabel, sino con la debilidad de Acab, con los ancianos del pueblo, con las personas del pueblo, con los amigos de Nabot, porque todo el mundo se lanza en contra de este hombre. Todo el mundo viene y preparan una esquema completa de juicio en contra de Nabot, y después, creyendo en sus propias mentiras, lo apedrean hasta la muerte. Es una cosa absolutamente increíble que ocurre en este lugar. Algo que es interesante en el pasaje es que el escritor nos narra el pasaje, pero no nos da una opinión. No nos dice esto fue injusto. No nos dice nosotros no debemos portarnos así. No nos lo interpreta. Sencillamente da la historia, narra la historia, porque la historia misma le va a dejar saber a los lectores que aquí ocurrió un acto de injusticia y de violencia en su máximo, que lleva a costar la vida de una persona. Así que el autor no necesita darnos una explicación y una
interpretación, porque realmente es imposible leer el pasaje sin que uno diga, ¿qué clase de poca vergüenza es esta? ¿Cómo es posible que esta gente hayan hecho esta situación en contra de aquel hombre? Y mataron a un hombre inocente. Yo le diría a ustedes que la mayor parte de las acciones que nosotros los seres humanos tomamos que resultan en injusticia son hechas por asuntos temporeros. Porque ¿cuántos años ustedes creen que Acab iba a disfrutar de la viña de Nabot? ¿Por cuántos años iba Acab a disfrutar de aquel pedazo de tierra? ¿Un par de años? De acuerdo al juicio que Dios le lanza en contra de Acab, un par de años, 2, 3 años quizás, disfruta la viña. Un tiempo temporero. Y para disfrutar un pedazo de tierra temporero y sembrar algunas legumbres, Acab estuvo dispuesto a matar a un hombre inocente. Oigan, hermano, esto es una cosa increíble. Nosotros a veces estamos dispuestos a destruir una amistad que puede durar por toda la vida. Estamos dispuestos a destruir una relación familiar que debe durar por toda la eternidad, sencillamente porque el primo o el tío o el amigo me pidió $20 prestados y nunca me los pagó de regreso. $20 o $30, no, el número que sea, no importa. Es algo temporero, es algo parcial, es algo simple, es algo que no vale y que no puede pagar la vida y la relación que uno pueda tener con una amistad o con un familiar. Y sin embargo estamos dispuestos a arriesgar una vida de paz y de una relación íntima con una persona por $20. No solamente nosotros, sino el otro que recibe el dinero prestado, o que recibe el vehículo prestado, o que recibe la bicicleta prestada, está dispuesto a arriesgar esa misma relación por no querer pagar para atrás. Por egoísmo, por envidia, por avaricia. Porque las relaciones son mutuas, son recíprocas. Y de la misma forma que yo a veces estoy dispuesto a destruir una relación, una amistad, un familiar, hay otros que están dispuestos a destruir una relación, una amistad, un familiar por una tontería, como un pedazo de terreno que no lo vamos a poder disfrutar por la eternidad, sino que va a durar 2 o 3 días. La mayor parte de las injusticias que nosotros cometemos, las cometemos precisamente porque estamos arriesgando algo de valor eterno por algo de valor temporero y pasajero. El misterio de la imparcialidad de Dios es tan profundo que va a tomar varias semanas en bregar con esta situación. Así que ustedes síganme como puedan, vamos a aclararlo como podamos, vamos a darle lo mejor que podamos durante este tiempo, pero este es un regalo que yo tengo que dejar a la iglesia antes de que mis días aquí en este mundo terminen. Y como esto puede llevarme los próximos 10 años, yo necesito empezar ahora. Bueno, no sabemos cuánto terminemos con este asunto. ¿Saben? Así que yo tengo que empezar ahora. Así que quiero dejarles saber que vamos a llegar a un punto, vamos a llegar a la imparcialidad de Dios. Yo quiero saber para dónde vamos a llegar a un destino final y vamos a tratar de ver cuáles son algunas de las implicaciones que esto tiene en cuanto a cómo nosotros debemos de funcionar en nuestras vidas. La jornada, muchos de ustedes la han escuchado, la jornada comienza en el 2010 cuando el hermano de Miranda, que es mi nuera, fallece en un accidente automovilístico. Jacob tenía 24 años, muchacho joven, fiel en la iglesia, muy cristiano, muy dedicado al Señor. Un día sale de la casa como a las 4 de la tarde, va a buscar a su novia para ir a la iglesia, creo que tenía un encargo en la iglesia. Cuando va de camino, un venado se le cruza de frente, él se lanza hacia la esquina, hacia la derecha para esquivar el venado, cae en una zanja al lado de la carretera y en ese proceso algo ocurrió con él, que una de las venas arteriales queda rota y antes de que llegara la ambulancia ya había fallecido. 3 minutos, 4 minutos se desangró internamente. Sin ningún golpe físico, ningún hueso roto, nada crítico en su vida. Esa muerte causa en nuestras familias una crisis. Una crisis y todos hicimos la misma pregunta. ¿Por qué? ¿O por qué ahora? ¿O por qué él? Y esas son preguntas legítimas que uno se hace, porque nosotros hacemos la pregunta pensando, Señor, ¿dónde estabas tú cuando esto ocurrió? ¿Por qué no empujaste al venado para el lado?
¿Por qué no detuviste a Jacob unos minutos más? ¿Por qué no hiciste que se fuera unos minutos más antes? ¿Por qué no empujaste al venado? ¿Por qué no lo cruzaste? ¿Por qué no le diste al venado un susto? ¿Por qué no se tocó la bocina y el venado salió del medio? ¿Por qué tuvo que caer en la zanja de esa esquina? ¿Cuál fue el ángulo? O sea, y empezamos a pensar en un millón de cosas acerca de qué es lo que pudo haber hecho Dios que no hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Y esa pregunta y ese proceso me lanza a tratar de investigar y a tratar de buscar qué es lo que hace Dios o deja de hacer, qué es lo que promete Dios o deja de prometer, cómo es que Dios funciona o deja de funcionar en ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que yo no entendía de Dios, que necesitaba entender? ¿Qué era lo que yo no entendía del mundo, que necesitaba entender? ¿Qué era lo que yo no entendía de mí, que necesitaba entender, que estaba envuelto en ese proceso con Jacob? Y cuando yo no entiendo una cosa, yo me pongo a escribir. Y seguí escribiendo. Esa semana escribí 4 mensajes devocionales, los pensé y los escribí, tratando de conseguir una solución. Y llegó el día del entierro, no había conseguido nada, pero cuando voy de camino hacia el entierro en Augusta, Georgia, Iris ya estaba en aquel lugar. Llego en el 85, y cuando el carro que volteo y caigo en la 285 para salir para la 20, para ir para Augusta, Georgia, o en mi mente o en mi corazón o audible, yo oí la voz que dice: llueve para el justo y el injusto. Y yo empecé a darme cuenta que cuando el Señor estaba hablando de eso, no estaba hablando ni de la lluvia ni del sol, ni estaba hablando de la gracia. Aunque hablaba de su gracia, él estaba hablando de otra cosa más profunda. Y busqué inmediatamente el capítulo 5 del libro de Mateo, y comencé a buscar y a leer, y comencé a darme cuenta de algunas cosas que no había visto anteriormente. Mateo 5, 43 al 48. Y hay un pasaje ahí donde el Señor va a hablar acerca de su imparcialidad en el contexto de amar a otras personas. Habla el Señor de su imparcialidad. Y nosotros a veces decimos: ¿cómo es que el Señor entonces nos protege? ¿Por qué no nos protege? ¿Y acaso la Biblia no dice que el Señor nos va a proteger? Y el asunto es que la Biblia dice que sí, que el Señor nos bendice, que sí, que el Señor nos protege, que sí, que el Señor nos cuida, que sí, que el Señor nos guía, y al mismo tiempo Dios es imparcial. Y nosotros desde acá, de este mundo humano, mirando hacia el cielo, no entendemos cómo esas dos cosas se conectan. Se nos hace difícil entenderlas. No es difícil verlas, porque no podemos ver más allá. La Biblia tiene algunas ideas y algunos conceptos que son eternos, y por más que tratamos de agarrarlos, se nos hace difícil ver todo lo que el Señor está haciendo. Porque nosotros como cristianos, nosotros inmediatamente entendemos que Dios debió haber protegido a Jacob. Eso lo entendemos. Nosotros entendemos que cuando un familiar sufre alguna enfermedad o algún sufrimiento o alguna muerte no esperada, nosotros empezamos a cuestionarnos. Si el familiar llegó a los 90 años, decimos: nada, pues 90 años nos duele porque se va, porque lo queremos mucho, pero 90 años ya vivió hasta lo máximo. Ya no hay problema ninguno. Pero si se muere a los 45 años, tenemos un problema. Tenemos un problema porque no podemos entender por qué se muere a los 45 cuando la mayor parte de los sinvergüenzas en el mundo duran hasta los 90. Y el hijo mío, el padre mío, la madre mía, mi amigo, mi hermano, tiene que morir antes de tiempo, de acuerdo a nuestra perspectiva humana. Y eso nos causa dolor, nos causa ansiedad, porque Dios debió de haber hecho algo. ¿Por qué no hizo Dios algo? ¿Por qué no se metió en el medio y arregló el problema para que yo no estuviese pasando por estas dificultades que estoy pasando ahora? ¿Oyeron eso? Dios debió de haber hecho algo para que yo no esté pasando por lo que estoy pasando. Y es que nuestra interpretación de Dios y nuestra interpretación del carácter de Dios tiene la tendencia a ser una interpretación egoísta o egocentrista, porque no entendemos que Dios funciona desde la eternidad para la eternidad, y que nosotros estamos aquí por un tiempo temporero,
Y lo que nos corresponde a nosotros es vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria a nosotros, no por 1000 años, sino por cualquiera que sea el tiempo que tenemos asignado en este lugar. El resto le corresponde a Dios. El carácter imparcial de Dios nos va a hablar de algo muy intrínseco en su persona. Dios es imparcial y Él no cambia, no puede cambiar. Dios no se mueve, y en su atributo de imparcialidad Él tiene que bregar con nosotros en nuestro pecado, y en su atributo de imparcialidad Dios tiene que traer juicio, pero en su atributo de imparcialidad Dios quiere proveer para nosotros una medida de salvación, y la provee en Cristo. Así que nosotros vamos a luchar con este tema. Y ustedes van a ayudar conmigo, van a ayudar con este tema. Y cuando ustedes se sientan bien confundidos, entonces es que yo sé que estamos llegando donde queremos llegar. Amén. Así que yo quiero dejar un par de cosas en el día de hoy. Primeramente, cuando nosotros hablamos de la imparcialidad de Dios, la imparcialidad de Dios es algo bien evidente, claro, que nadie puede negar. Porque la imparcialidad de Dios está revelada y es evidente en la naturaleza. La imparcialidad de Dios está revelada y es evidente en la naturaleza. Mateo 5, del 43 al 48, dice la palabra del Señor de esta manera. Yo le voy a leer y luego le voy a explicar un par de cositas más. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu prójimo, a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Miren, en ese versículo 44, el Señor nos puso a nosotros en una situación donde nosotros no podemos salir. Nos puso en una situación que es una cosa imposible de hacer. Porque mira lo que dice, dice 3 cosas que es increíble, 4 cosas que es increíble que nosotros podamos hacer. Dice: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Así fue como el Señor comenzó a introducirnos a nosotros a la imparcialidad de Dios. Esa fue la introducción. Y con esa introducción, los que estaban escuchando dijeron: si ese es el asunto que tenemos que hacer, yo creo que yo no voy a participar. Yo no voy a ser parte de ese negocio. Verso 45, porque entonces el Señor dice, esas 4 cosas, esas 4 demandas las expone, las presenta, y después dice el 45, por si acaso tenían dudas, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, si queremos ser hijos, o reconocernos, o vernos, o ser aceptados como hijos de nuestro Padre que está en los cielos, tenemos que hacer las 4 cosas que acaba de decir. Si no hacemos las 4 cosas que acaba de decir, que todas las consideramos imposibles, no podemos reconocernos como hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el detalle que el Señor está diciendo. Y entonces el Señor Jesús dice, y déjeme decirle cómo esto funciona. Funciona porque Dios, el Padre que está en los cielos, no hace acepción de personas. Dios ama al bueno y al malo. Dios ama al que lo bendice y al que lo maldice. Dios ama al que lo aborrece. Dios ama al que lo ultraja y lo persigue. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque la naturaleza nos revela. La naturaleza nos revela el atributo imparcial de Dios. Así que déjeme decirle un par de cosas que surgen de este pasaje. Lo primero que surge de este pasaje es que amar a otra gente, aún a nuestros enemigos, sin prejuicios, revela que hemos entendido el carácter no discriminatorio de Dios, o el carácter imparcial de Dios. El amar a nuestros enemigos, el amar a otras personas, revela que hemos entendido, que yo entendí el amor, que el amor de Dios no discrimina. Y como el amor de Dios no discrimina, el amor mío tampoco puede discriminar. En otras palabras, si Dios
puede amar a los injustos, puede amar a aquellos que le aborrecen, puede amar a aquellos que lo injurian y blasfeman en contra de él. Dice, si tenemos el amor de Dios en nosotros, tenemos que funcionar de la misma manera que Dios funciona. Y yo le estoy diciendo, hermanos, no lo que todos nosotros podemos hacer porque es natural en nuestras vidas. Yo le estoy diciendo lo que el Señor dijo que era una demanda de parte de Dios para cómo nosotros debemos vivir. Porque el verdadero amor no es selectivo. El verdadero amor es inclusivo. Y cuando una persona está lleno o llena del amor de Dios, no puede decir, yo voy a amar a este grupo y no voy a amar a este otro grupo. Porque el amor de Dios se derrama y toca a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso es que el Señor dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así que el amor de Dios derramado en nosotros revela que hemos entendido el carácter de Dios cuando no discriminamos en amar a otras personas. Nosotros los cristianos no podemos estar hablando por ahí. No podemos estar hablando por ahí. Yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, pero hay cierta gente que yo odio. Nosotros no podemos hablar de esa forma. Quizás haya personas que usted no se lleva bien con ellos. Quizás haya dificultades de personalidad. Quizás haya problemas en relacionarse con otra persona. Pero nosotros los cristianos no podemos utilizar la palabra odio o aborrecer a otra gente al mismo tiempo que decimos que el amor de Dios está en nosotros. Eso no lo podemos hacer. El Señor dice que no puede salir agua amarga y dulce de la misma fuente. Y si nosotros estamos hablando de odiar a fulano, a sutano, perencejo, no importa lo que fulano, sutano y perencejo haga. Eso es irrelevante en cuanto a cómo nosotros debemos de vivir el amor de Dios en nuestras vidas. Porque el amor de Dios es imparcial y la imparcialidad de Dios requiere que el amor sea distribuido igual para todos. Eso es lo que la imparcialidad significa. La segunda cosa que quiero decir de este pasaje, porque este es el pasaje que me llevó a este revolú de la imparcialidad de Dios. Ese es el pasaje que me llevó a este proceso, aquí. Y le voy a decir unas cositas de Nabot en un minuto. Dios ha revelado su amor no discriminatorio, que no hace acepción de personas por toda la humanidad en la naturaleza. Dios ha revelado ese amor en la naturaleza. Fíjense que el Señor dice, ustedes oyeron, amarás a tu prójimo y obedecerás a tu enemigo. Eso fue lo que ustedes oyeron. Entonces dice, pero yo os digo tal cosa. Y cuando el Señor explica lo que nos dice, para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el Señor continúa diciendo, porque Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos. En otras palabras, Dios reparte su amor sobre los buenos y los malos y hace llover sobre los justos y los injustos. La gracia de Dios no es limitada para los buenos, para los malos, para los justos y los injustos. No está limitada, no está separada, no está dividida. Entonces alguien puede decir, ¿eso quiere decir que todo el mundo se va a salvar? No, eso quiere decir que en Cristo el mundo entero puede recibir el amor de Dios. En Cristo el mundo entero puede recibir la gracia de Dios. Pero si alguno decide no quererla, eso es problema de él. Cada uno de nosotros tiene una opción que hacer, tiene una elección que hacer. Pero el amor de Dios se revela a través de la naturaleza. Dios hace salir el sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre los justos y los injustos. Había uno de esas cómicas que salen los domingos en los periódicos. En una ocasión había un nene que salía en una cómica que tenía que andar con una sombrilla porque siempre estaba lloviendo donde él estaba. El resto estaba seco, pero él estaba con una sombrilla porque siempre estaba lloviendo donde él estaba. Dios no funciona así. Dios no funciona que algunos de nosotros vamos a estar siempre mojados y otros estamos secos. O que queremos estar secos un día y otro día mojados. Dios no funciona así. El sol sale para todos, la lluvia sale para todos,
y cada uno de nosotros, si salimos afuera o está lloviendo, nos vamos a mojar. Usted es cristiano, no quiere mojarse porque tiene el pelo bien hecho y sale afuera, si está lloviendo y no tiene una sombrilla, se va a mojar. Si no es creyente y tiene el pelo bien hecho y sale afuera sin sombrilla, se va a mojar porque sale para los dos y llueve para los dos. Si no quiere que se le moje el pelo para que se le dañe el peinado, llévese la sombrilla. Pero Dios en la naturaleza ha revelado su imparcialidad. La otra cosa que ocurre es que Dios, la tercera cosa que le quiero decir de este pasaje, es que Dios no hace tratamiento especial basado en raza, cultura o afiliación tribal. No hace tratamiento especial. Eso no funciona así. Si nosotros creemos que Dios hace tratamiento especial para una persona sobre la otra o para un grupo sobre otro, es porque no hemos entendido la imparcialidad de Dios y el amor no preferencial de Dios. Pues mira lo que dice el versículo 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos, los impíos, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? En otras palabras, el mundo gentil tiene preferencias de acuerdo a la raza, a la tribu, a la cultura, al color de la piel. Nosotros los cristianos no podemos funcionar así. Nosotros los cristianos podemos andar de esa manera. Nosotros los cristianos no podemos estar señalando a la gente porque son diferentes a mí. No podemos hablar que porque yo tengo un acento de Puerto Rico, aquel que tiene un acento de Guatemala es menor que yo. O porque tengo un acento o un mensaje de Puerto Rico, o tengo mi color un poquito más oscuro, aquellos que vienen de Colombia que tienen el color un poquito más claro son mejores que yo. No estamos mirando a nadie en particular. Amén. Porque el Señor dice que nosotros no podemos funcionar de esa manera. Si amamos a los que nos aman, a nosotros, o sea, a los que son como nosotros, ¿qué recompensa tendremos? La recompensa es cuando aprendemos a amar al que viene de otro sitio. Cuando aprendemos a amar al que es diferente a nosotros, cuando aprendemos a perdonar a aquel que nos ofende, a aquel que viene de otro lugar, en ese momento ahora estamos haciendo el amor de Dios que llueve para el justo o el injusto y que sale el sol para el impío y el creyente. La cuarta cosa que les digo de este pasaje, porque tengo que decir algo de Primera Reyes 21. Cuando nosotros amamos a las personas sin prejuicio, esa es la evidencia de que hemos captado, capturado, aceptado, entendido que la imparcialidad de Dios distribuye su amor sin acepción de personas. Cuando podemos amar sin prejuicios, es la evidencia de que hemos podido aceptar, entender y entendido que la imparcialidad de Dios distribuye su amor a la humanidad sin acepción de personas. Mira lo que dice el Señor acá en el versículo 48. A la luz de amar a nuestros enemigos, a la luz de perdonar, de amar a los que nos aborrecen, a la luz de poder reconciliarnos con aquellos que son diferentes a nosotros, a la luz de que el Señor hace llover y sale el sol para los buenos y para los malos, a la luz de eso, el Señor nos dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto porque Él no hace llover para unos y no para otros. Dios es perfecto porque Él no hace que salga el sol para unos y para otros. Dios es perfecto porque Él hace que el sol salga para todos y que llueva para todos. Ahí está la perfección de Dios. La revelación de Dios, de su gracia y de su amor imparcial en la naturaleza, es que llueve para todos, el sol sale para todos y esa distribución ocurre sin acepción de personas. Y eso hace a Dios perfectos. Y Cristo dice: si nosotros queremos ser perfectos, quiere decir que nosotros no podemos vivir con prejuicios, no podemos vivir con juicios injustos, no podemos vivir haciendo distinciones entre personas, sino que tenemos que amar o revelar el amor de Dios en nosotros, aún a aquellas personas que nos aborrecen. Ese es el mensaje del Señor. El problema con el mensaje del Señor es que, como dijeron en alguna ocasión los judíos que seguían a Cristo, dura palabra es esta, ¿quién podrá hacerla? Y el Señor les dijo: bueno, está de ustedes. Si la quieren hacer, la pueden hacer, y si quieren irse, pueden irse. Mira, por ahí está el camino. Esto es dura palabra. Y nosotros tenemos que digerirla
y aprender a vivir diferentes al resto del mundo. Porque si vivimos de acuerdo a como el resto del mundo vive, hermano, vamos a terminar en el mismo lugar que ellos terminan. Nosotros vivimos diferentes, nosotros somos distintos. No porque somos mejores, somos distintos porque estamos reclamando que el amor de Dios está en nuestros corazones. Estamos reclamando que Cristo creó una nueva criatura en nosotros. Estamos reclamando que representamos al reino de Dios aquí en la tierra. Y si representamos al reino de Dios en la tierra, no podemos ni vivir, ni andar, ni hablar de acuerdo al reino del mundo. Y si no entendemos el lenguaje del reino de Dios, tenemos que hacer como hace cualquier persona que va a un país extraño: aprenda el idioma. Si no entiende inglés, cuando yo vine a los Estados Unidos, yo tuve que aprender inglés para poderme comunicar y para poder hablar. Y si un cristiano no entiende el lenguaje del reino de Dios, tiene que hacerse bilingüe. Aprender el lenguaje del reino de Dios. No vivir con el lenguaje del mundo y querer que Dios se acomode a él. No, te acomodas tú al lenguaje de Dios porque tú estás en Estados Unidos y tienes que aprender inglés. Porque si vas a una tienda y no sabes hablar inglés, vas a tener un problema. Como nos ocurre en muchas ocasiones, aquellos que venimos de Puerto Rico, que no sabemos el idioma y ni siquiera sabemos pedir desayuno en un restaurante. Eso me pasó a mí en el ejército. Anyway, eso es una historia diferente. Pero tenemos que aprender el idioma del reino. Hay que aprender el idioma del reino para poder hablar de acuerdo al reino del Señor. Vamos a hablar un poquito de algo, porque estamos en el mismo tema de la imparcialidad de Dios, pero yo quiero hablar con ustedes acerca de cómo se revela la imparcialidad de Dios a través de la injusticia de los hombres. Fíjense qué cosa increíble. La imparcialidad de Dios, la justicia de Dios se va a revelar a través de la injusticia de los hombres. 1 Reyes capítulo 21. Como les dije ahorita, nadie puede leer la historia de Nabot sin que se le ericen los pelos y le dé ganas de agarrar a Acab y a Jezabel por el gaznate, como decimos allá en Puerto Rico, torcerle el cuello. Pero como nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, no podemos hacer eso. Nos da ganas de hacerlo, pero no lo podemos hacer. Nos gustaría hacerlo, pero no debemos hacerlo, porque tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero eso es lo que nos gustaría hacer al leer la historia. Así que yo le voy a narrar la historia un poquito en este pasaje, porque lo primero que ocurre es que la historia, el escritor de la historia va a revelar la motivación de la injusticia. La motivación de la injusticia es la envidia y la avaricia de Acab. Eso es lo que comienza a desarrollar la injusticia. Se lo voy a leer rapidito. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa. Por conveniencia mía, para conveniencia mía, la viña tuya se ve muy bonita, yo la quiero para mí. Envidia, avaricia, yo quiero tener lo que es de otro. Este es el rey de Israel, que puede comprar tierra por todos lados, que es dueño de todo el país. Y con todo y con eso quería la viña de un hombre pobre de la ciudad de Jezreel, porque me es conveniente, está cerca de mi casa, me es conveniente a mí. Y ahí comenzamos a ver el primer paso de este proceso de injusticia en la vida de los hombres. La avaricia y la envidia son uno de los motivadores que la gente tiene para hacer injusticia. Ya leímos eso. Leemos otra cosa más. La sed de tener poder corrompe el alma humana. El hambre de poder corrompe el alma humana. Mire cómo dice el texto. Vino a él la mujer de Acab, Jezabel, vino a él y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si no quería, yo le daba otra viña más grande, mejor que la que él tiene. Y me dijo: yo no te voy a dar mi viña. Y dice Jezabel: ¿eres tú ahora sobre Israel? ¿Acaso no tienes tú el poder para adueñarte de la viña? Hambre de poder.
Poder desmedido. Corrompe el alma. Jezabel estaba sedienta de poder y estaba corrompida en su alma. Corrompe a Acab, que también estaba corrompido. ¿Acaso no eres tú rey de Israel para hacer esto? Para tomar tu posesión como tú quieres. Y la gente que tienen poder, ricos, pobres, lo que sea, que tienen poder en este día, hacen cualquier cosa, destruyen gente, matan gente, destruyen lugares, hogares, destruyen iglesias, solamente porque quieren tener la viña de otro. Por poder. Por poder. Levántate y come y alégrate, porque tú tienes todo el poder de Israel y yo te doy la viña de Nabot. Y ahora viene el esquema, la estratagema de violencia para obtener el objetivo. La estratagema de violencia para obtener el objetivo. Entonces Jezabel escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: vamos a proclamar ayuno y pongamos a Nabot delante del pueblo y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Ahí viene el estratagema. El estratagema, fíjense que es interesante que Jezabel no dejó saber cuál era su agenda final. Ella solamente dejó saber cuál es su agenda primaria. La agenda primaria es: tenemos que deshacernos de Nabot. La agenda secundaria era: yo quiero deshacerme de Nabot porque quiero poseer su viña. Ella nos revela en su carta, que lo que la estaba motivando era la envidia y la avaricia. Eso lo tiene escondido. Por eso es que los movimientos mundiales en el día de hoy, aún aquí en los Estados Unidos, con todo el revolú que está ocurriendo en Portland y en Seattle y en Minnesota y en New York, lo que se dice al principio es: hay que hacer justicia, hay que apedrear a Nabot. Eso es lo que se dice: hay que hacer justicia, hay que apedrear a Nabot. Pero lo que no se dice es lo que está detrás. Vamos a apedrear a Nabot, ¿para qué? ¿Qué es lo que queremos conseguir cuando apedreamos a Nabot? ¿Qué es lo que quieres conseguir cuando eliminamos la justicia, cuando aniquilamos la policía, cuando aniquilamos la ley, cuando hacemos violencia en las carreteras? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Esa agenda Jezabel la dejó escondida, y todos los movimientos mundiales en busca de poder esconden su violencia y su injusticia. Vamos a apedrear a Nabot. Escribe la carta, sáquenlo afuera y lo apedrean. En otras palabras, no le dijo: hagan un juicio justo, acúsenlo y después lo apedrean, mátenlo. Miren lo que sucede. Gente mala, gente pecadora, gente simple van a vender sus almas por dinero. Esa es otra motivación para la injusticia. Venden sus almas por dinero. Verso 11 al 14. Y los de la ciudad, y los de su ciudad, los de la ciudad de Nabot, sus amigos, sus familiares, sus vecinos, la gente con la que Nabot se crió, la gente que iban a casa de Nabot y compraban de su viña, compraban legumbres de su tienda, algunos que Nabot quizás les regaló lechugas y tomates, se las regaló, que eran amigos de él, que eran vecinos. A esa gente y los de su ciudad, los ancianos, aquellos que se supone que protejan las leyes, los principales, aquellos que gobiernan, los alcaldes de la ciudad, que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a los escritos en las cartas que ella le había enviado. Promulgaron ayuno, lo hicieron algo espiritual, y pusieron a Nabot delante del pueblo, como si estuviesen haciendo un juicio justo. Vinieron entre él 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. En otras palabras, lo declararon culpable con el testimonio de 2 hombres sinvergüenzas, mentirosos. Y aquel hombre muere.
Y después envían una carta a Jezabel. Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y nosotros nos quedamos con la cuestión, debemos de hacer algo en contra de esta gente. Debemos hacer algo en contra de esta gente. Porque la gente se vende por dinero. Cosas que corrompen la imparcialidad de Dios o la imparcialidad humana, la envidia, el celo, el poder, el dinero, corrompen la imparcialidad de Dios. Y nosotros como creyentes no podemos tener nuestros ojos en esas situaciones. Concluyo con esto hoy. Algunas personas pueden preguntar, y esto lo vamos a discutir la semana que viene, este es el tema de la semana que viene. Si Dios es imparcial, ¿cómo es posible que escogiera a Israel entre todas las naciones? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Si Dios es imparcial, ¿cómo escogió a Israel? Y nosotros decimos, Dios escogió a Israel. Y nosotros hablamos que Dios escogió a Israel y no sabemos qué es lo que eso significa. Y esto es una buena pregunta, pero vamos a hablar el próximo domingo. Porque estamos hablando de la imparcialidad de Dios y queremos detallar todo lo que sea posible con respecto a la imparcialidad de Dios para entender cómo es que Dios funciona. Lo que sí le puedo decir hoy es lo siguiente: de la forma que Dios escoge a Israel no fue ni arbitraria ni fue parcial. Eso se lo puedo decir hoy. Fue basada en fe. Fue basada en fe. Pero yo les quiero decir para concluir que cada uno de nosotros como cristianos no podemos participar en la injusticia y la brutalidad de Jezabel. No podemos participar ni en la injusticia ni en la brutalidad de cualquier movimiento, ya sea político, religioso, de lo que sea, en el día de hoy. No podemos participar de la injusticia y de la brutalidad y de la violencia que se manifiesta en nuestras carreteras. Yo no estoy diciendo que no hablemos de justicia, hay que hablar de justicia, pero hay que hablar de la imparcialidad de Dios. Pero como creyentes no podemos participar ni de la violencia, ni de la brutalidad, ni de la injusticia que se manifiesta en las calles. Porque no tiene ninguna diferencia cómo se presenten las demandas. No importa cómo Jezabel presentó su demanda al pueblo de Jezreel. Jezabel lo presenta y les dice: yo quiero que ustedes hagan este juicio y yo quiero que apedreen a Nabot. En el momento que ella dice: yo quiero que hagan el juicio y apedreen a Nabot, y dice: yo les voy a pagar si consiguen a 2 sinvergüenzas para que testifiquen en contra de Nabot. En ese momento el pueblo debe haber dicho: nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos participar de eso. No importa lo que diga Jezabel ni el rey. Tenemos que pararnos como Nabot y no participar de la injusticia y de la brutalidad que ocurre en el mundo. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que esto es muy importante para nosotros. Dios no cambia. Y Él no va a ajustar su carácter para satisfacernos a nosotros. En su naturaleza Dios revela la imparcialidad. La ley de la gravedad funciona para todo el mundo. Nadie puede tirarse de un edificio alto y pensar que va a flotar o a volar. Te tiras de un edificio alto, vas a caer al pavimento de una forma ruda y fuerte. De la única forma que nos sobreponemos a la ley de la gravedad es a través de la ley del vuelo. Los aviones vuelan porque tienen un poder que se sobreponen a la ley de la gravedad y pueden volar. Pero hermanos, ustedes saben que aun cuando empezamos a volar retando la ley de la gravedad, estamos tomándonos un riesgo. Porque si ocurre error mecánico o error de piloto, ese avión va a arrastrar a todos los que están en el avión, cristianos y no cristianos, hasta la tierra. Porque la ley de la gravedad es para el justo y el injusto. La imparcialidad de Dios se revela en la naturaleza. No podemos negarla porque es real. Vamos a seguir con el tema. Síganme en el nombre del Señor. Amén. En las próximas semanas. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad que tú nos concedes, y pedimos que en el nombre de Jesús haya paz en nosotros y que podamos, Señor, serte fiel en todas nuestras acciones, todos los días de nuestras vidas. Gracias te damos. En tu nombre pedimos. Amén.